Capítulo 134. Juego en equipo, 4, estábamos vagando por un laberinto. No teníamos migas de pan ni una bola de hilo, pero no importaba porque teníamos a Rod Miller. Espera, dejaré una marca más aquí por si acaso. En el pasado, me preguntaba de qué servía un explorador en lugares donde ni siquiera una guía podía encontrar el camino, pero eso había sido arrogancia por mi parte. Rod Miller, que se había construido a sí mismo paso a paso desde abajo, era un hombre verdaderamente versátil. ¿Puedo ver el mapa? Claro. Estaba haciendo un mapa basado en el camino que recorríamos. No era un mapa hecho de forma rudimentaria, sino uno elaborado que recordaba a un minimapa. Solo deteniéndose cada 10 minutos para dibujar, había sido capaz de hacer algo así. Bien, ya está listo, así que devuélvemelo. Necesito actualizar el mapa. Aquí. Cada vez que veía a Rod Miller mover el bolígrafo sobre el mapa sin dudarlo, me sorprendía. Sin embargo, no le pregunté cómo era posible, porque ya lo había explicado antes. El terreno aquí no es demasiado complicado, así que puedo memorizarlo simplemente caminando. Para medir la distancia, puedo contar mis pasos y anotarlo en consecuencia. Aparentemente, la elaboración de mapas y la topografía eran las cosas en las que más confianza tenía, ya que llevaba varios años haciéndolas. Nunca me había dado cuenta de que este hombre tenía semejante talento. Era un poco desafortunado. Más que talento, aquello debía ser el resultado de años de arduo trabajo de alguien sin una actitud innata. Perdón por hacerlos perder tiempo. Vamos. Tras detenernos unos 30 segundos, volvimos a caminar por el oscuro laberinto. Rod Miller nos seguía de cerca. En su mano no había una ballesta, sino una espada larga. Era un cambio que había surgido después de varias batallas. Esto debería ser suficiente para contener a uno de ellos. Después de una advertencia de Rod Miller, cuyo sentido del olfato había mejorado, aparecieron 4 Vaikundus frente a nosotros. 4 monstruos de rango 6 era una cantidad con la que nunca había lidiado en el cuarto piso, pero no estaba particularmente nervioso ni ansioso. Teníamos a Dwalkie. Fiu. Una lanza de hielo mejorada fue lanzada en cuanto aparecieron los monstruos. Incluso eso era diferente a antes. Luego siguieron 2 lanzas de hielo varias veces más poderosas de lo normal. No sabía que podía lanzar hechizos dobles. Cuando me di cuenta de eso, me sentí un poco avergonzado. A pesar de haber estado juntos durante varios meses, en realidad no sabía mucho sobre ellos. Maldita sea. A pesar de tener un maná anormalmente bajo, el talento de Dwalkie para la magia era considerable, lo suficiente para usar magia de apoyo adicional mientras lanzaba hechizos dobles. Riolwar Dwalkie ha lanzado el hechizo ofensivo de rango 8 ajuste de trayectoria. Las lanzas de hielo pasaron sobre nuestras cabezas como balas de cañón disparadas desde algún lugar lejano. Ni siquiera tuvimos que apartarnos para dejarles espacio. ¡Bum! Antes de que la batalla siquiera comenzara, 2 de los monstruos de rango 6 se convirtieron en luz y desaparecieron. Desháganse de ellos y sigan avanzando. Misa y yo nos encargaremos de uno otra vez. Mientras señalaba a uno de los monstruos, Misa y Rod Miller se unieron para enfrentar al otro. Fiu. Cuando ellos acabaron con uno, Dwalkie terminó otro cántico y una lanza de hielo destrozó la cabeza del Vaikundus que me había derribado. Todo esto tomó unos 4 minutos. Bjorn, ¿qué estás haciendo? Vamos. Despejé mi mente y seguí caminando. Ja, ja, ja. No importa lo que aparezca, no se preocupen. Yo, Riolwar Dwalkie, me encargaré de ello. Ese fue el último cambio notable en el equipo medio tonto. Dwalkie volvió a convertirse en un engreído. Normalmente, los magos eran quienes más se beneficiaban del efecto de campo guardián del equilibrio porque no podían consumir esencias. Eso inevitablemente significaba que su estadística principal, el maná, se disparaba bajo sus efectos. Pero aún así tiene un límite. Era la primera vez que veía un caso tan extremo como el de Dwalkie. Sin embargo, cuando lo pensé, el cambio tenía sentido. Todos los magos que había traído aquí en el juego eran talentosos, por lo que tenían estadísticas mágicas altas, a diferencia de Dwalkie, el antiguo mago medio tonto. De verdad se siente mágico. Como si todas mis cadenas hubieran sido liberadas. Dwalkie era humano y tenía un cuerpo que estaba lejos de estar en forma. Además, su maná era pésimo, ni siquiera promedio. Solo sus estadísticas eran 3 veces más bajas que las nuestras. No sabía si sería diferente en un equipo compuesto únicamente por humanos, pero entre Misa y Kurod y yo había 3 razas distintas con estadísticas base naturalmente altas. ¿Y Rod Miller?
Aunque estaba en desventaja, no podía compararse con Walkie, ya que era un veterano con 4 esencias. Nuestras estadísticas terminaron yendo todas al mago. Después de pasar todo el día observando, terminé de analizar las fortalezas del equipo. Yo era quien más había sufrido. ¿De verdad las cosas podían salir tan bien? Mirando al equipo en conjunto, se había vuelto al menos 2 veces más fuerte. Como Dungeon and Stone era un juego de combate en equipo, era mejor que todos pudieran cumplir su función en lugar de que una sola persona fuera excepcional. Era un poco agridulce, pero esa también era la razón por la que quería dejar el equipo medio tonto. Este será nuestro primer y último juego en equipo de verdad. Hoy había podido ver algo que nunca antes había visto en Rodmiller y Walkie, pero eso no cambiaba nada. Con mucho esfuerzo y suerte, sería posible que ambos alcanzaran de forma permanente el nivel que tenían hoy. Sin embargo, les tomaría varios años. Además, ese sería su punto máximo. En ese sentido, sus debilidades eran demasiado evidentes. El poder de combate de Rodmiller podía compensarse con esencias. Sin embargo, para ejecutar el tipo de estrategias que yo quería, necesitaría un explorador con la habilidad guía a partir del 5.º piso. Igual que, por mucho que pudiera lanzar hechizos dobles, la cualidad más importante de un mago era su estadística de maná. Probablemente por eso no había sido aceptado en la Torre de Magia. Era una evaluación fría, pero según los estándares de la Torre de Magia, el talento de Dwalkie no tenía nada de especial. Justo cuando estaba pensando eso, mi corazón se congeló de repente. No solo metafóricamente, sino literalmente. Has recibido daño de frío. Un escalofrío atravesó mi piel y mis huesos. Cuando volví en mí, Misa estaba resoplando. Oye, Bjorn. ¿Cuánto tiempo más vas a ignorarme? Oh, ¿qué dijiste? ¿Qué dije? Dije que todos van a dormir, así que quédate vigilando. Después de darme algunos puñetazos en el pecho por frustración, suavizó el tono, claramente preocupada. Pero, ¿estás bien? Estoy bien. Sigue haciendo frío, pero no duele. No, no me refiero a eso, has tenido una expresión seria desde hace rato. Incliné la cabeza con genuina confusión. ¿La tengo? Sí. Es difícil de explicar con palabras, pero, oh. Era algo parecido a la cara que pones cuando te digo que te comas las zanahorias. Eso solo lo hace más difícil de entender. Como sea, vete a dormir. Yo haré guardia, así que no te preocupes. Está bien. Misa regresó a su lugar, se metió en su saco de dormir y comenzó a conversar con los demás. Hoy fue realmente agotador. Comprensible. Nos arrastraron a un territorio desconocido y luchamos contra todos esos monstruos de rango 6. Quizá no debería decir esto, pero me divertí un poco. Sentí que era la primera vez que estaba en una expedición de verdad. Hasta ahora, las expediciones en las que he participado eran diferentes de la que siempre había deseado. Creo que entiendo lo que quieres decir, Rodmiller. Me sentí como un aventurero de una historia. Intercambiaron unas cuantas palabras mientras se acomodaban para dormir. Por supuesto, la conversación no duró mucho, ya que ese era un momento destinado al descanso. Oh, cierto. Walkie, hoy estuviste increíble. No fue gran cosa. Poder lanzar hechizos sin tener que ahorrar maná ni recalcular la fórmula una y otra vez. Cualquier mago podría haberlo hecho. ¿De verdad? No estoy tan segura. De todos modos, trabajaste duro hoy. Buenas noches. Buenas noches, señorita Karlstein. Cuando terminó aquella breve conversación, el silencio descendió. Era la 1:04 am. Había pasado una hora desde el inicio del 20º día. Mientras vigilaba los alrededores, repasaba mis planes. Podré conseguir ese objeto en unas pocas horas más, así que ahora solo necesito encontrar la guarida del jefe. Con nuestra fuerza actual, la pelea contra el jefe no parecía que fuera a representar demasiados problemas, así que no estaba muy preocupado. Sin embargo, el inconveniente era que, si teníamos mala suerte, tal vez no llegaríamos a tiempo a la guarida. Si tan solo tuviéramos una semana más, podríamos habernos llevado todo lo que necesitábamos. Mientras chasqueaba la lengua por la decepción, giré la cabeza al escuchar un ruido. Era Dwalkie, que se había levantado de su saco de dormir. Bjorn. Duerme, aunque no puedas. Mañana. No es que no pueda dormir. Antes de que pudiera terminar, Dwalkie se puso de pie y se acercó. Bajó la voz para no despertar a los demás. Tengo algo que decirte. Ayer había sido Rodmiller, así que parecía que ahora era el turno de Dwalkie. Habla. ¿Recuerdas lo que dijiste el otro día sobre los gustos de la señorita Karlstein?
Lo recuerdo. Nunca olvidaba una mentira después de decirla. Así evitaba contradicciones más adelante. Aunque eso no era lo importante ahora. Entonces, ¿qué quieres decir? Mientras lo observaba, Dualkie abrió la boca con una expresión decidida. Iba a preguntarte si lo que dijiste era verdad. Pero ahora que lo pienso, no importa si es verdad o no. La voz de Dualkie era diferente a la habitual. No había el menor temblor, y los ojos con los que me miraba también eran firmes. Sean cuales sean sus gustos, está bien. Sería cobarde desear que ella fuera sincera conmigo sin mostrar primero mi verdadero yo. ¿Qué quieres decir con eso? Deberías saber que he estado enamorado de ella en secreto. Ja. Así que iba por ahí. Ojalá hubiera esperado al menos hasta regresar a la ciudad. Si sobrevivimos a esto y volvemos a la ciudad. Alto. Interrumpí rápidamente a Dualkie. Había una diferencia enorme entre pensar algo y decirlo en voz alta. Sin embargo, parecía haber malinterpretado mi sincera preocupación. Como esperaba, Bjorn, tú también. Dualkie apretó los labios y sacudió la cabeza, como si quisiera expulsar ciertos pensamientos. Cuando volvió a hablar, su voz era más firme que nunca. Aún así, eso no cambia nada. Deja de hablar. Sé lo que has entendido mal. Cuando regrese a la ciudad, le confesaré mis sentimientos. No. Eso es una bandera de muerte. Maldita sea. De repente, empecé a sentirme tan inquieto como cuando conocí a Hans. Eso era todo lo que quería decir. Ya me voy. Dualkie se dio la vuelta y corrió de regreso a su saco de dormir. Poco después, su respiración se volvió uniforme. Me había preocupado que desperdiciara un tiempo de sueño tan valioso para decirme eso, pero parecía que el viaje de hoy lo había agotado bastante. Al menos no planea proponerle matrimonio. Intenté apartar mis preocupaciones y concentrarme en la guardia. 2 horas más pasaron de esa forma y, después de despertar a Ikurot para su turno, me acosté. Cuando volví a abrir los ojos, era hora de partir. Para esa noche, habíamos decidido que solo el enano y yo haríamos guardia, 4 horas cada uno. Los dos deben estar cansados, pero trabajaron duro. Ja, ja. Bueno, no puede evitarse. Ya no queda mucho tiempo. Mañana será el turno mío y de Rodmiller, así que después de hoy podrán descansar. Limpiamos cuidadosamente el campamento y retomamos el viaje. El objetivo de hoy estaba claro. Rodmiller resumió la situación. Como dijo Bjorn, parece que hemos llegado a los muros exteriores del laberinto. A partir de ahora, avanzaremos en una sola dirección siguiendo esta pared. En una esquina del laberinto del Alcaz había una estructura cuadrada. Necesitábamos derrotar al jefe intermedio que se encontraba allí y obtener una recompensa oculta. Por cierto, no sabía cuál de los 4 minijefes aparecería. En el juego siempre era aleatorio. Sea lo que sea que aparezca, podremos derrotarlo fácilmente con nuestro poder actual. Excepto ese tipo, todos tienen debilidades evidentes. Meek. Aceleramos el paso mientras derrotábamos aún más Vaikundus, de los cuales probablemente ya habíamos eliminado cientos. Aún así, seguía sin aparecer ninguna esencia. En cambio, nuestras piedras de maná se acumulaban cada vez más. Ja, ja, ja. Solo las piedras de maná ya son una recompensa excelente. De hecho, este era el segundo regalo que el laberinto concedía a sus visitantes. No existía ningún lugar en el 5.º piso donde apareciera continuamente un único tipo de monstruo de rango 6 para cazarlos fácilmente. En el 4.º piso, normalmente era difícil encontrarse siquiera con 20 en un solo día. Después de viajar durante unas 12 horas, llegamos a nuestro destino, un punto situado en una esquina del laberinto. ¿Un callejón sin salida? No puede ser, de verdad no hay nada aquí. Podría estar en otra dirección, o en un lugar completamente aleatorio. Ja, ja. Tiene que haber una salida, ¿no? Debe haberla, considerando que esto es un laberinto. Mientras cada uno hacía un comentario al llegar al muro sin salida, Rodmiller examinó la pared cuidadosamente. Esperen un momento, murmuró. Hay algo extraño. Sinceramente, me sorprendí un poco. ¿Era por la estadística sexto sentido asociada a la esencia del mímico, o simplemente por la capacidad de observación de este veterano? No conocía la causa exacta, pero gracias a eso no tendría que intervenir fingiendo haber encontrado algo por casualidad. Clic. Traqueteo. Cuando tocó algo, la pared se deslizó hacia un lado y reveló un espacio oculto. Vaya, la puerta está abierta. Podría ser peligroso, todos atrás. Ikurot se adelantó y levantó su escudo, y yo me apresuré a unirme a él. Por supuesto, ningún monstruo apareció de repente. Supongo que no va a salir nada. Este no era ese tipo de lugar. El espacio al otro lado de la pared estaba cubierto por la oscuridad, haciendo imposible ver el interior a simple vista.
Pero eso no me importaba. Yo iré primero. Bjorn. Podría ser peligroso. Estoy bien. Ese es mi papel. Cuando avancé en lugar del dubitativo enano y entré, las antorchas de las paredes se encendieron de golpe, iluminando la sala. Observé rápidamente los alrededores. Esto es. Había una cámara de piedra de aproximadamente 4 millas cuadradas, un círculo mágico con patrones geométricos dibujados en el suelo y un poste coronado por una cabeza de cabra. Este lugar da bastante miedo. No veo ningún portal aquí. ¿No podemos simplemente irnos? Al escuchar los murmullos de Misa y Walkie, oculté una sonrisa. Bueno, ellos no sabían que, comparado con las otras salas, esta no era nada. De todos modos, como obtuvimos esta habitación, encontrar la guarida del jefe será facilísimo. En cuanto a cómo hacerlo, simplemente puedo darle algunas pistas a Rodmiller. Eso me quitó un peso de encima. Sería un poco más difícil derrotar al jefe, pero si hubiéramos tenido mala suerte, la misión podría haber terminado sin que llegáramos siquiera a verle la cara. ¿Cómo lo invoco? Si simplemente lo hago, parecerá muy sospechoso. Estaba pensando alegremente en ello cuando todos, incluido yo, nos sobresaltamos al mismo tiempo. ¿Eh? ¿Tú también? No era el único que había percibido el cambio. ¿Qué es esto? Mi maná aumentó de repente una barbaridad. A mí también. ¿Por qué mi cuerpo se siente así? La incómoda presión de mi pesada armadura, producto de haber perdido estadísticas de fuerza, desapareció, y ahora se sentía casi como si llevara una armadura de espuma usada para cosplay. ¿Qué estaba pasando? En cuanto me di cuenta, las maldiciones escaparon de mi boca. ¿Qué demonios? Una oleada de energía recorrió todo mi cuerpo, un cambio que ni siquiera podía lograr usando gigantificación. Y ya sabía la razón. Rodmiller. Parece que estás pensando lo mismo que yo. Otro aventurero había entrado en este lugar. El nivel oculto del cuarto piso, el laberinto del Arcaz, permitía la entrada de un mínimo de una persona y un máximo de 5. La lógica indicaba que probablemente se trataba de un grupo de 5, pero aún era demasiado pronto para estar seguros. Todo era posible. Pero al menos una cosa era segura. Efecto de campo, guardián del equilibrio activado. Las estadísticas de los ocupantes han sido distribuidas equitativamente. Ya fuera una persona o varias, eran aterradoramente fuertes. Capítulo 135. Hércules 1. Nuestra evaluación del efecto de campo, guardián del equilibrio, ya estaba completa. Las habilidades de quienes entraban al laberinto se distribuían por igual. Todos los miembros del grupo estaban de acuerdo con la hipótesis que Rodmiller había formulado a partir de varias pistas que le di, así que no hacían falta más explicaciones. Quizá otros aventureros hayan entrado en este laberinto. ¿Otros aventureros? Pero en la Torre de los Cielos no puedes encontrarte con otros aventureros, murmuró Ikurot, claramente confundido. Murad, deberías saber que nuestra situación actual no es normal. La Torre de los Cielos del cuarto piso era un área independiente. A menos que varios grupos entraran al mismo tiempo, por mucho que vagaras, nunca te encontrarías con otro grupo. Sin embargo, el lugar donde estábamos ahora era uno del que el mundo exterior no sabía absolutamente nada. Aquí cualquier cosa puede pasar. Lo desconocido, aquello que aún no se conocía, significaba que todas las posibilidades eran plausibles. Lo entiendo. Pero quizá nuestras suposiciones estén equivocadas. Tal vez se active otro efecto cuando alguien simplemente entra en este lugar, descartando aquella posibilidad planteada por Ikurot, respondí con firmeza. Eso me parece demasiado forzado. Por supuesto, esta pieza oculta no era un misterio para mí. Era mejor resolver las cosas rápidamente y pasar a la siguiente tarea sin perder tiempo. Creo que la hipótesis de Rodmiller es correcta. Walkie, ¿tú qué opinas? Yo también creo que es la explicación más probable. Entonces estás de acuerdo. ¿Y tú, Misa? Creo que mejor no diré nada. Misa se abstuvo. Sin embargo, como ya teníamos los 3 votos necesarios para la mayoría, no la obligué a elegir. Bien, entonces ya hemos tomado una decisión. Por ahora actuaremos bajo la suposición de que la hipótesis de Rodmiller es correcta. Si alguien tiene alguna objeción, que hable ahora. Ninguna. Después de que el enano, nuestro líder de nombre solamente, asintiera de mala gana, di el asunto por concluido. Otro aventurero había entrado al laberinto, y era más fuerte que nosotros. Sentía como si mis estadísticas se hubieran duplicado, así que estaba seguro de que se trataba de un aventurero activo en el 6º piso o superior. No pertenecía a un clan, sino a un grupo de aventureros. Si ese era el caso, ¿qué debíamos hacer ahora?
Cada miembro dio su opinión cuando planteé el tema, y aproveché la oportunidad para cumplir la condición necesaria para invocar al mini jefe. El demonio del laberinto ha detectado sangre. Bien, solo falta un poco más. ¿De verdad importa? Creo que sería mejor unir fuerzas para encontrar una salida. No sabemos qué clase de aventureros son. ¿Por qué no simplemente nos quedamos aquí? No hay garantía de que quedemos atrapados cuando el laberinto se cierre. Ja, ja. Amigo mío, ¿de qué te preocupas tanto? Aunque sean más fuertes que nosotros, esta es una situación especial. Incluso si nos encontramos con ellos, no podrán hacernos nada tan fácilmente. Sigamos como siempre. Pero por si acaso, sería mejor evitarlos tanto como sea posible y encontrar una salida. Sonreí con ironía. Esperé, escuchando atentamente por si alguien decía algo útil. Como era de esperar, la inteligencia colectiva del grupo no dio para mucho. Rod Millet era el más sensato, pero aunque era bueno preparándose para distintas posibilidades, ni siquiera él estaba considerando el peor escenario posible. Bjorn, ¿tú qué piensas? Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Después de ordenar mis ideas, hablé. Yo tampoco creo que esto sea una coincidencia. Entonces, ¿qué crees que es? ¿Un grupo de aventureros con semejante poder en el cuarto piso, en este momento? Lo más lógico es asumir que estaban recorriendo este lugar con un objetivo específico. ¿Quieres decir que desde el principio intentaban llegar a esta zona? Sí. Y si es así, ya deben de haber notado nuestra presencia. Quizá vieran las marcas que habíamos dejado y nos siguieran. No, incluso sin ellas, podía haber algún otro método para rastrearnos. Dualkie negó con la cabeza. No puede ser, ¿cómo podrían conocer ya este lugar? El enano también se rió. Ja, ja. Aún así, hablas como si ya fueran saqueadores. Rod Miller simplemente hizo una pregunta con total seriedad. Entonces, ¿cuál crees que es el mejor curso de acción? Aquellas personas eran desconocidas. Y, por lo tanto, todas las posibilidades seguían sobre la mesa. Podía tratarse de una increíble buena suerte, o podía significar mi muerte. Por eso, aunque pudiera parecer extraño a mis compañeros, debía asumir el peor escenario posible. Tenemos que salir de aquí. Pum. No ignorar ese mal presentimiento era el secreto de mi supervivencia. Has matado a Baphomet. X+5. Bonificación por mutante de clase superior. X+1. Corríamos por el laberinto, no sin rumbo, sino avanzando directamente hacia nuestro destino. Por aquí. Rod Miller, que corría justo detrás de mí, sostenía un mapa en la mano. No era el mapa que había estado elaborando con tanto esfuerzo hasta entonces, sino uno que mostraba la distribución completa del laberinto. Naturalmente, también aparecía marcada la ubicación de la sala del jefe, ya que era el botín obtenido tras derrotar a Baphomet, el mini jefe. No esperaba derrotarlo con tanta facilidad. Baphomet había sido invocado justo cuando terminé de hablar. En circunstancias normales habría sido un combate difícil, vencido atacando sus puntos débiles, pero esta vez todo terminó en menos de un minuto. Simplemente lo aplastamos con fuerza bruta. No podía decir que eso me hiciera sentir mejor. ¿Qué tan fuertes eran normalmente? Teníamos invitados inesperados cuya identidad desconocíamos. Hacía tiempo que había descartado la idea de que solo fuera una persona. Por muy fuerte que fuera un individuo, había límites. Sprint. Despejé mi mente y aceleré. Como todos parecían seguir mi ritmo, supuse que no habría problema. De hecho, cuando miré hacia atrás, incluso Ikurot, que normalmente carecía de resistencia, corría sin dificultades mientras Dualkie iba sobre su espalda. Decidí dejar de preocuparme y aplasté la cabeza del Vaikundus que saltó frente a nosotros. Meek. Naturalmente, el monstruo se tambaleó con fuerza, pero no murió de un solo golpe. Sin disminuir la velocidad, pasé de largo. Misa se encargaría de eliminar a esos enemigos insignificantes. Corte. Un destello de luz acompañó el sonido de la carne al estallar. Sin embargo, no se oyó el característico sonido de una piedra de maná cayendo al suelo. Parecía que Misa la había atrapado en el aire una vez más. Giren a la izquierda. Seguí las instrucciones de Rod Miller y giré. Entonces vi a 4 Vaikundus a lo lejos. Para ser sincero, Misa, Rod Miller y yo podríamos deshacernos de ellos por nuestra cuenta ahora, pero ahorrar aunque fuera un segundo de tiempo valía la pena. Dualkie. Al escuchar mi grito, Dualkie bajó de la espalda del enano y lanzó un hechizo.
Tormenta helada, un hechizo ofensivo de rango 7 que dañaba un área amplia en lugar de un solo objetivo. Normalmente se usaba contra monstruos débiles de rango 8 o 9, o como preparación para un ataque combinado de misa. B. Una ventisca de granizo recorrió el pasillo, congelando a los 4 Vaikundus. Los monstruos de rango 6 no solo recibieron el estado congelación, sino que quedaron completamente congelados con un solo hechizo. Sin embargo, se liberarían de ese estado en pocos segundos. ¡Bam! Los aplasté rápidamente con mi maza y seguimos avanzando. Cada vez que decidíamos descansar, nos dejábamos caer en el pasillo para recuperar el aliento. El tiempo pasó así, hasta que llegó el momento de hacer una tercera pausa. Jadeo, Bjorn, ¿no estamos apresurándonos demasiado? No creo que tengamos que ir con tanta prisa. Y Kurot respiraba con dificultad mientras expresaba cuidadosamente el descontento que había estado reprimiendo. La verdad era que ya me lo esperaba. Mi primera petición había sido sencilla. No dejo de tener un mal presentimiento. Así que, por favor, confíen en mí esta vez. Los demás hicieron todo lo posible por seguirme. Bueno, siempre has tenido buenos instintos. No me importa. Y, Bjorn, no creas que con esto ya he pagado mi deuda contigo. Pienso devolvértela como es debido más adelante. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, empezaron a cuestionar esa decisión. Y yo también creo que ya es suficiente, dijo ahora Dwalkie. Me parece demasiado forzado pensar que ellos también conocían este laberinto desde el principio, ¿no era más probable que hubieran llegado aquí por accidente, igual que nosotros? Y aunque no fuera así, ¿de verdad serían saqueadores? ¿No era todavía más exagerado creer que nos perseguirían deliberadamente para hacernos daño? Si te preocupan las marcas que dejamos, podemos empezar a movernos más despacio. Incluso si fueran saqueadores, no podrán encontrarnos fácilmente en un lugar como este. Para ser sincero, tampoco entiendo por qué estás tan seguro de que aquí hay una salida. Y, sobre todo, ¿qué garantía había de que existiera una forma de escapar de una sala que podía ser o no la guarida del jefe? Yo no tengo ninguna queja. Lo sabes, ¿verdad? Lo digo en serio. Todas eran preguntas razonables. Ellos no habían vivido las mismas experiencias que yo. Las piezas ocultas no eran algo tan extraordinario. Solo había que pensar en Gencia, a quien conocimos en la cueva glacial no hacía mucho. Ella había abierto la grieta mediante un elemento oculto. Además, en Ghostbusters se intercambiaba información cada mes y el conocimiento sobre los elementos ocultos se iba extendiendo constantemente. Bjorn, hoy no estás actuando como tú mismo. Incluso si todo lo que dices fuera cierto, ¿por qué no luchar? Preguntó Kurot con tono persuasivo. Pero ese era precisamente el mayor problema. ¿Que estuviera activo el guardián del equilibrio? Eso no cambiaba nada. Una situación en la que normalmente nos habrían aplastado por completo simplemente se convertía en una situación en la que nos aplastarían, un poco menos. Nada más. Aunque nuestras estadísticas fueran iguales a las de nuestros oponentes, seguía existiendo una diferencia enorme en habilidad, rangos y cantidad de esencias. Y si además contaban con mejores objetos, la diferencia sería todavía mayor. Si luchamos, perderemos sin ninguna duda. Esa era la verdadera fuente de mi ansiedad. ¡Pum! Un león podía permitirse ignorar a un conejo. Pero un conejo, si se encontraba con un león, tenía que huir. No hay tiempo para esto. Si ya terminaron de descansar, sigamos. El laberinto del Arcaz, murmuró el hombre que estaba de pie en el centro de la cámara de piedra. Se quitó la capucha que cubría su rostro y se acercó a la pared, acariciando cuidadosamente la piedra con la mano. Por fin hemos llegado. Las comisuras de sus labios se elevaron mientras la piel marcada por quemaduras se arrugaba. Cualquiera podía darse cuenta de que estaba sinceramente feliz. Señor, ¿por qué le has dado alas a un hombre tan malvado? Lamentó un anciano vestido con túnicas negras de sacerdote, cerrando los ojos. Preguntarse si aquello era realmente la voluntad de su dios era lo único que podía hacer. Viejo, ¿quieres que te arranque la lengua? ¿Cómo podría temerte? ¿El dolor físico? Ah, claro. Me refería a la lengua de tu nieto. El anciano cerró la boca de inmediato. El hombre quemado soltó una risita y dirigió la mirada al suelo. Sus ojos se posaron sobre un aventurero de mediana edad que estaba encogido como un camarón. Tenía la frente cubierta de sudor frío y los labios temblaban mientras dejaba escapar gemidos de dolor. Solo es un brazo. No exageres.
Se rió al ver el hombro amputado del aventurero. ¿Quién habría imaginado que existía una forma de entrar en aquel lugar que había estado buscando durante todo un año? Mostrar el camino solo porque le ofrecieron el brazo de un aventurero de rango 5, ese dios maligno tiene un sentido del humor bastante curioso. ¿Acaso, no es tu compañero? ¿Compañero? Solo lo traje porque me resulta útil. Oye, levántate. Llegamos tarde y no tenemos tiempo. Mientras el hombre quemado apoyaba el pie sobre la cintura del aventurero y lo sacudía, profundas arrugas aparecieron entre las cejas del anciano. Basta. Ha ofrecido una parte de su cuerpo a ese dios maligno. El dolor que está soportando debe de ser inimaginable, ya es suficiente, viejo. El anciano se estremeció al escuchar aquella voz helada. Incapaz de ocultar su rabia, apretó los puños hasta hacerlos temblar. Pero eso era todo. Se sentía asqueado de su propia cobardía al verse obligado a contemplar semejante acto de maldad sin intervenir. Sin embargo, tenía personas que debía proteger. Quizá aquel explorador también. Estoy bien, sumo sacerdote. El explorador consiguió ponerse de pie con dificultad, sujetándose el muñón del hombro. El otro hombre asintió satisfecho. Sin embargo, un instante después pareció notar algo extraño. Frunció el ceño y abrió y cerró la mano varias veces. Apretó el puño. Conocía el efecto del guardián del equilibrio. Pero incluso teniendo eso en cuenta, los cambios que acababan de producirse en su cuerpo no tenían sentido. Viejo, ¿ha cambiado algo? ¿Tu poder divino, por ejemplo? Ha disminuido un poco. ¿Disminuido? ¿No ha aumentado? ¿Estás seguro? Estoy seguro. El hombre volvió la cabeza hacia el explorador. ¿Y tú? Incluyendo el poder del alma, en general, mis atributos físicos, son más bajos, ya veo. El hombre sonrió de forma siniestra mientras dirigía la vista hacia el pasillo. ¿Un explorador de rango 5 había perdido parte de su poder? Parece que unas cuantas ratas entraron antes que nosotros. Sus ojos, iluminados por el parpadeo de la antorcha, brillaban con una fría luz. Capítulo 136. Hércules 2, las emociones eran contagiosas. Ver a alguien llorar podía entristecerte, y ver a alguien reír podía hacerte feliz. Lo mismo ocurría con el miedo. Vamos, eso no va a pasar. Aunque pensaras eso, no podías evitar empezar a preocuparte cuando veías que la ansiedad de otra persona persistía. Así eran los seres humanos. Siento que realmente va a pasar algo solo porque sigues diciéndolo. Aún así, no tiene nada de malo ser cuidadosos. Gracias a mi expresión sombría, mis compañeros comenzaron poco a poco a aceptar la realidad. Era un cambio que no podía evitar agradecer. Por supuesto, las palabras de Rodmiller fueron el factor decisivo. Mi cabeza todavía no conecta los mismos puntos que tú. Pero, por alguna razón, tengo la sensación de que algo muy malo ocurrirá si no sigo tu liderazgo. Rodmiller, que había absorbido la esencia de un mímico, poseía la estadística sexto sentido. El equipo medio tonto se había beneficiado mucho de esa habilidad. El hecho de que dijera algo así de la nada cambiaría por completo el peso que los demás le darían a mis argumentos. Bebhorn. Deberíamos seguir moviéndonos, ¿verdad? Preguntó Misa. Jajaja. Claro. Será lo mejor. Solo tendremos que sufrir un día más. Era un poco frustrante. Consideraban mis preocupaciones como paranoia, pero una sola palabra de Rodmiller bastaba para mover montañas. Bueno, el hecho de que él diga eso también me está poniendo más nervioso. El sexto sentido normalmente era, literalmente, un sexto sentido. Sin embargo, con la llegada de nuestros invitados no deseados, no nos encontrábamos ahora en una situación en la que nuestras estadísticas generales habían aumentado enormemente. Realmente necesito prepararme mentalmente. Era como si una cortina hubiera sido arrancada y el peligro oculto detrás de ella hubiera quedado expuesto. Incluso mientras asumía el peor escenario posible, en el fondo había esperado que todo esto no fuera más que paranoia de mi parte. Supongo que eso no iba a suceder. ¡Pum! Mi corazón se tensó un poco más, pero eso no cambiaba nada. Solo estaba haciendo todo lo que podía. Volvamos a movernos. Tras un breve descanso, comenzamos a correr otra vez. Aunque aumenté aún más el ritmo, todos me siguieron sin una sola queja. Corrimos por el laberinto en un pesado silencio durante bastante tiempo. Entonces, de repente, Rodmiller habló. Ahora que lo pienso, me pregunto si tú, Bjorn, eres parecido a mí. ¿Parecido? ¿A qué te refieres?
Yo recibí esta habilidad a través de una esencia, pero podría ser que tú tengas naturalmente un buen sexto sentido. Nunca lo había pensado antes, pero la idea no era tan descabellada. Dungeon and Stone era un juego donde, al seleccionar un personaje, sus estadísticas básicas recibían aleatoriamente un valor dentro de un rango predeterminado. Creo que el rango base del sexto sentido iba de 0 a 50. Considerando que la estadística de sexto sentido otorgada por la esencia del mímico era de más 50, eso significaba que el valor máximo inicial podía ser bastante alto. Sin embargo, no era una estadística principal como la fuerza, así que nadie recreaba un personaje solo para aumentarla. Lo he pensado desde hace tiempo, pero siempre has tenido una intuición muy aguda. Exacto. También golpeaste a esa perra de Elisa cuando todos estaban confundidos porque era una sacerdotisa. ¿Era así? Como todos lo estaban diciendo, empecé a creer que podía ser cierto. Como mencioné antes, así funcionaban los seres humanos. Era posible que el sexto sentido de Bjorn fuera naturalmente alto. Pero no era algo en lo que debiera pensar ahora mismo. De todos modos, sigan siguiéndome. Decidí dejar esa cuestión para más adelante y concentrarme en despejar el camino. Todo tenía su momento y lugar. What? Balanceé mi maza. Shot. Dual que disparó lanzas de hielo. Eslice. Seguimos avanzando entre Vaikundus decapitados. Tras mucho tiempo, finalmente pasaron las 5 de la mañana del 21º día. Desde que derrotamos a Baphomet, prácticamente habíamos estado corriendo sin parar durante 12 horas. Jadeo, las respiraciones que exhalaba por la nariz y la boca eran ardientes. Los demás debían estar en una situación similar. Hice una última comprobación del estado de mis compañeros y vi que todos parecían exhaustos. Era lógico. Incluso si sus estadísticas habían aumentado, llevaban 2 días sin dormir. Sin embargo, el final ya estaba a la vista. Si giramos por allí, llegaremos a nuestro destino. Después de recorrer un largo pasillo recto, llegamos a nuestro destino. Una enorme cámara de piedra, no un estrecho corredor parecido a un laberinto. Clac. En el instante en que entramos, unas rejas de hierro descendieron sobre cada una de las 3 entradas conectadas a la cámara. Ah. Estamos atrapados. Todos, manténganse alerta. No sabemos qué va a aparecer. Aunque la situación inesperada nos tomó por sorpresa, todos adoptaron sus posiciones y se prepararon para el combate. Nuestras miradas se dirigieron naturalmente hacia un único punto. El único lugar por donde algo podía aparecer. Una enorme puerta de piedra situada en uno de los lados de la cámara. No será un monstruo de rango 4, ¿verdad? El señor del laberinto ha percibido a un desafiante. Poco después, los patrones geométricos grabados en la puerta comenzaron a brillar y ésta se abrió. DRRRRRR. Pronto, de la puerta de piedra completamente abierta apareció un monstruo acompañado de un rugido inconfundible. Medía cerca de 4 metros de altura y poseía una complexión gigantesca acorde con su tamaño. Un amenazante cuerno sobresalía de la parte superior de su cabeza. Su pelaje marrón era tan corto que dejaba visibles los vasos sanguíneos y los músculos hinchados bajo la piel. Unos cascos sostenían sus enormes muslos. ¡Bum! ¡Mu! Un minotauro. Es un minotauro. El jefe final del laberinto del Alcázar era un monstruo lo bastante famoso como para que incluso Misa lo reconociera al instante. Bueno, al menos el minotauro de rango 5 no era un monstruo de rango 4 como ella había temido. Técnicamente, sería más correcto llamarlo un rango 4, 5. Este tipo era diferente de un minotauro normal. Era un monstruo con nombre que poseía el título único del Arcaz. En otras palabras, era un mutante de alto rango que poseía la habilidad de otro monstruo. ¡Bum! Tan pronto como el monstruo nos miró y dio su primer paso hacia adelante, todos notaron que era diferente. ¿Cómo no iban a hacerlo? Bastaba una sola mirada para darse cuenta de que poseía una habilidad que ningún otro minotauro podía usar. ¡Mu! Exhaló con fuerza y levantó un brazo. Larkaz, el dueño del laberinto, ha lanzado piel ardiente. ¡Woosh! Enormes llamas cubrieron la piel de la criatura. Incluso a más de 30 metros de distancia podía sentir el calor. Todos se quedaron paralizados, horrorizados. ¿Ese tipo puede controlar fuego? No, por supuesto que no. No existe nada así en los libros. Entonces debe ser un mutante de alto rango, como el Baphomet que encontramos en la habitación oculta del mapa. Ah. Ahora que lo pienso, eso parece una habilidad especial de otro monstruo.
La expresión de Dwalkie se iluminó y rápidamente compartió la información que había recordado. Ifrit. Esa debe ser la habilidad de un Ifrit. Era la respuesta correcta. Parecía que había estado leyendo toneladas de libros relacionados con laberintos durante los últimos meses. Sin duda ahora parecía mucho más un mago de verdad. Pero no era momento para elogios. Moo. La criatura nos miró como si dijera, ¿quién demonios son estos idiotas? Y luego cargó hacia nosotros con pasos atronadores. ¡Bum! ¡Bum! Ver a un monstruo de casi 4 metros corriendo hacia nosotros con todo el cuerpo envuelto en llamas era, cuanto menos, surrealista. Aún así, no era nada comparado con Riakis. ¡Vela! Grité y salí disparado hacia adelante. La distancia entre nosotros se redujo rápidamente. En cuanto entré en su alcance, una gigantesca hacha de doble filo descendió sobre mi cabeza. ¡Bam! así que esa es tu fuerza. Sonreí ante el golpe que se estrelló contra mi escudo. Parecía que no habría necesidad de usar gigantificación. Como esperaba, podía soportar piel ardiente. ¡Woosh! Aunque las llamas rojas se agitaban justo delante de mi nariz, no me causaban daños importantes. Gracias a la resistencia al fuego otorgada por la tercera etapa de la impronta de inmortalidad, solo sentía un poco de calor. Por supuesto, si seguía en esta posición durante mucho tiempo, sería otra historia. Has recibido daño de fuego. El daño que recibes aumentará según la duración. El daño de fuego aumentaba a medida que se acumulaba. Era un principio similar al de cocinar carne, dejándola varios días en agua caliente. Sin embargo, existía una solución sencilla. Riol Dwalkie ha lanzado el hechizo de maldición de rango 8 sangre fría. Tu resistencia al fuego ha aumentado significativamente. Cuando el maná de Dwalkie recorrió mi cuerpo ardiente, este se enfrió. Me sorprendí un poco. Pensar que lanzó un hechizo antes de que yo diera la orden. Supongo que las personas realmente pueden aprender a través de la experiencia. Parecía que fue ayer cuando apenas podía apuntar correctamente una lanza de hielo. Yo también ayudaré. Oh. Ya no quema. Tras vacilar apenas un instante al ver las llamas, Ikurod y Misa recibieron mejoras y se unieron al frente de batalla. Ikurod Murad ha lanzado ataque relámpago. Misa Karlstein ha lanzado otorgar toxina. Liberamos descargas eléctricas, cortamos la gruesa piel de la bestia con espadas, le aplicamos venenos letales y mucho más. De esa forma, manejamos con facilidad a la criatura que ocupaba el papel de jefe final de este laberinto. Moo. Por supuesto, se volvió loco. En su frenesí, lanzó puñetazos, patadas y hachazos, utilizando también sus habilidades especiales sin contenerse. Pero nada cambió. Seguía siendo demasiado lento para atrapar a Misa y carecía de la fuerza necesaria para derrotarme a mí o al enano. Mientras tanto, el apoyo mágico continuó. Riol Dwalkie ha lanzado el hechizo de maldición de rango 8 agravar. Riol Dwalkie ha lanzado el hechizo de maldición de rango 9 ralentización. Riol Dwalkie ha lanzado el hechizo de maldición de rango 7 debilitamiento. Normalmente, el apoyo mágico de Dwalkie habría terminado después de lanzar únicamente sangre fría, quedando inconsciente por agotamiento de maná. Rodmiller estaba a su lado protegiéndolo por si acaso. Sin embargo, el monstruo ni siquiera podía superar a un solo tanque. ¿Cómo iba a llegar hasta Dwalkie? ¡Bam! No tomó mucho tiempo. Poco después, Misa cortó el tendón de Aquiles del monstruo, haciendo que su enorme cuerpo cayera al suelo. La batalla terminó cuando ella hundió su espada profundamente en su cerebro. Has matado a un minotauro. X+5 bonificación por mutante de clase superior. X+1 El cuerpo de la criatura se transformó repentinamente en un halo de luz y se disolvió. Lo primero que hice fue comprobar la hora. Eran las 5:21. Habían pasado menos de 10 minutos desde la última vez que la revisé. Por alguna razón, sentí una extraña sensación de arrepentimiento al darme cuenta de ello. Qué agradable sería si todos siguieran siendo así incluso fuera de aquí. Si existiera una forma definitiva del equipo medio tonto, probablemente sería algo así. Una formación extremadamente estable con 2 tanques, un combatiente cuerpo a cuerpo capaz de aprovechar esa estabilidad para asestar golpes constantes, un mago con poderosos hechizos de largo alcance y gran daño explosivo capaz de apoyar al equipo en cualquier situación, y un explorador que no fuera una carga ni siquiera en combate. ¿Qué estoy pensando? Reflexiones inútiles como esa no eran propias de mí, especialmente cuando aún no había resuelto nuestro verdadero problema.
Sacudí la cabeza para despejar mi mente y volví a ordenar mis prioridades. ¿Qué debía hacer ahora mismo para ahorrar aunque fuera un poco más de tiempo? Tomar rápidamente lo que necesitábamos y salir de aquí. Shaa. La luz terminó de disiparse por completo y todos soltaron un suspiro. Oh, otra vez nada. El Minotauro no dejó ninguna esencia. Bueno, aunque era un mutante de alto rango, no era un guardián de grieta, así que eso era lo más normal. Si hubiera aparecido una esencia amarilla, habría sido bastante útil durante la segunda mitad del juego. Pero la verdadera recompensa era otra. Intenté apartar mi decepción y examiné nuestros alrededores. Clank. Como si anunciara que la batalla contra el jefe había terminado, las rejas que bloqueaban los pasadizos volvieron a elevarse. ¿Y el portal? ¿Por qué no se abrió ningún portal? ¿Podría ser que este lugar sea diferente de una grieta? Quizá haya otro monstruo además del Minotauro. Los tres no pudieron ocultar su desconcierto y comenzaron a lanzar diversas teorías. Estaba a punto de decir algo, pero Rodmiller habló primero. Tengo el presentimiento de que podría haber algo allí dentro. ¿Por qué no lo comprobamos? Como era de esperar, este hombre era un buscador nato. Oh, cierto. Todavía queda esa zona. Vamos. Quizá haya un portal abierto allí dentro. Pronto atravesamos la puerta por la que había aparecido el Minotauro. Por supuesto, el portal, que se había abierto en el punto de inicio, no podía estar allí, pero por mucha prisa que tuviéramos, aún debíamos recoger el botín. Era algo que no podía comprarse con dinero. Esto, parece un lugar bastante espeluznante. Más allá de la puerta había una cripta. Y, al igual que en la sala del mini jefe, había un círculo de invocación en el suelo. Siento una gran cantidad de maná proveniente de este objeto, murmuró Dwalkie. Entonces será mejor que nos lo llevemos. Guardé en mi mochila la joya situada en el centro del círculo mágico. Luego, sin vacilar, me di la vuelta y salí de allí. También descarté la sugerencia de Dwalkie de investigar más a fondo la habitación, alegando que daba escalofríos. Eso era porque ya sabía que esa era la única recompensa que había allí dentro. Uf, qué dolor de cabeza. El portal tampoco está aquí. ¿Verdad? Rodmiller, antes parecía haber un punto azul en el centro del mapa. ¿Hay alguna posibilidad de que se haya abierto un portal allí? De hecho, yo también lo estaba pensando. Tengo un fuerte presentimiento al respecto. ¿Era este el sexto sentido de un explorador? Con ese pensamiento en mente, salí de la cripta donde había estado encerrado el Minotauro. Entonces, una suave voz masculina resonó desde el pasillo justo frente a nosotros. ¿Ves? Lo sabía. La guarida del jefe final siempre aparecía en una ubicación aleatoria dentro del laberinto. En cuanto obtuvimos el mapa, corrimos hasta aquí y derrotamos al jefe final en menos de 10 minutos. Aunque probablemente ya no importaba cómo había llegado él aquí tan rápido. Lo hecho estaba. No había forma de que hubiera encontrado este lugar por accidente. Debía poseer alguna habilidad relacionada con la búsqueda. Incluso en un lugar donde la característica guía era inútil, las esencias, los objetos y otras habilidades seguían funcionando. Mira, viejo. ¿No te lo dije? Si no hubiéramos cortado otro brazo, podríamos haberlo perdido. Apartando mis preguntas por el momento, me concentré en lo que tenía delante. ¡Pum! Mi corazón latía con fuerza. Cuando me di cuenta por primera vez de la existencia de nuestros invitados no deseados, pensé que si eran 5, probablemente serían aventureros activos en el sexto piso. Si eran 4, en el séptimo. Si eran 3, en el octavo. Era imposible, pero si solo eran 2, tendrían que ser aventureros activos en el noveno piso. Había llegado a esa conclusión basándome en los cambios de mis estadísticas. Entonces, ¿cuál de mis suposiciones había resultado correcta? Parecía que había llegado el momento de descubrirlo, me gustara o no. Oye, bárbaro, ¿no deberías darme las gracias? Pudiste derrotar a esa cosa fácilmente gracias a mí. El hombre estaba cubierto de quemaduras, no solo en el rostro, sino también en las muñecas que quedaban ligeramente expuestas. Un anciano vestido con ropas sacerdotales negras comenzó a suplicar. Por favor, toma el objeto que deseas y déjalos marchar. No sabía por qué, pero detrás de ellos caminaba un hombre de mediana edad con ambos brazos amputados y el rostro inexpresivo. En total eran 3 personas. Maldita sea. Deseché todos los planes que había preparado en caso de encontrarnos con ellos, desde el plan A hasta el plan D. Oigan, ¿por qué nadie dice nada?
El instinto que había desarrollado después de encontrarme con toda clase de desgraciados me decía que este no era el tipo de persona contra la que esas estrategias funcionarían.